Hay algunos casos de binomial que, si representamos gráficamente su función de densidad, nos dan curvas parecidas a la normal. Fijaos en estas gráficas que vienen en el libro. Por un lado tenemos esta primera azul, que corresponde a una binomial 10, 0,3. Bueno, es una curva que no es exactamente igual que la de una normal 0,1. Lo que sí que es cierto es que los valores van creciendo hasta un cierto valor que podría corresponder a la media, y luego vuelven a descender. Es cierto que no se aproxima en exceso a una normal 0,1, pero la curva se parece bastante a una función de densidad. Fijaos qué ocurre a medida que, la probabilidad es la misma, 0,3, qué ocurre a medida que aumento el número de experimentos. En la misma distribución, aumentando, duplicando el número de experimentos, fijaos qué ocurre con la curva. Si os dais cuenta, la curva se va normalizando. A medida que la n se hace muy grande, la curva se va normalizando, de tal manera que cuando la n es 100, prácticamente es una normal, 30, que sería la media, con su desviación típica, que la podríamos calcular para poder averiguar cuánto nos da. Creo que nos da un 4,58 con desviación típica de 5 más o menos, ¿verdad? Fijaos, conclusión a la que llegamos, que cuando el número de experimentos es suficientemente grande, una binomial se puede aproximar a una normal, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a aproximar una binomial a una normal, ¿de acuerdo? Bien, para aproximar una binomial a una normal, como acabamos de ver, si yo tengo una variable binomial, np, y la quiero aproximar a una normal mu sigma, lo primero que tengo que hacer es ver cuándo la n es lo suficientemente grande. La n va a ser lo suficientemente grande cuando np y nq superen las 5 unidades. ¿De acuerdo? Si esto se cumple, yo podré aproximar la binomial a una normal, porque significará que su función de densidad se aproxima bastante a una campana de Gauss. Bien, ¿cuál va a ser la media? Pues la sabemos porque hemos aprendido a calcular la media de una binomial, que será np, y la desviación típica sería la raíz de npq. De tal manera que podré resolver el problema transformando, en vez de haciendo todos los cálculos de la binomial, que a veces son complejos o largos, a una normal que suelen ser más sencillos. ¿Qué pega hay? Bueno, pues hay una pega muy importante, y es que la variable que viene en una binomial es discreta, mientras que en una normal la variable es continua. ¿Cuál es la mayor diferencia entre una variable discreta y una variable continua? En la variable discreta os recuerdo que existía la probabilidad en cada punto. De hecho, para calcularla hacíamos n sobre k por p elevado a k por q elevado a n menos k. Es decir, siempre existía probabilidad en cada punto, y la suma de todas estas probabilidades es lo que nos daba 1. ¿Qué ocurre con... esta probabilidad era distinto de 0. ¿Qué ocurre con la probabilidad en una normal? Pues resulta que si yo calculo la probabilidad en un punto en una normal, ya sabéis que esto siempre nos da 0, que la probabilidad en un punto, como estamos intentando calcular áreas, la probabilidad en un punto siempre es 0. Bueno, esta es una dificultad que hay que limar. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? ¿Cómo pasamos de que existe probabilidad a que no exista probabilidad, o a que la probabilidad, valga 0? Bien, para poder pasar de una binomial a una normal y que esto no ocurra, lo que vamos a hacer es transformar cada punto de la binomial en un pequeño intervalo de la normal. Es decir, que un punto en una binomial que valga k va a ser en una normal un intervalo. En una normal este punto va a ser el intervalo 0,5, sumando y restando 0,5 a ese valor de k. Me explico. Fijaos. Imaginaos que tengo aquí, como lo voy a transformar en una normal, 0,1 en una normal cualquiera, su función de densidad va a ser una campana de Gauss, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Si yo cojo un punto k cualquiera de una binomial, claro, la probabilidad sería 0. ¿Qué hago para evitar esto? Transformar ese punto en un pequeño intervalo, de tal manera que así este pequeño intervalo sí que va a tener probabilidad. ¿Vale? ¿Cuál va a ser ese intervalo? Vamos a hacer intervalos de una unidad. ¿Y por qué de una unidad? Porque, claro, el siguiente elemento de una binomial, que es discreta, sería k más 1. Me explico. Fijaos, una binomial imaginaos que puede tomar valores 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Porque es una binomial de 4.
¿Qué ocurre? Que entre 0 y 1 no hay valores. Lo que vamos a hacer va a ser repartir esta recta en pequeños intervalos, dividiendo entre la mitad. De tal manera que el 0 va a ser desde menos 0,5 a 0,5 y el 1 va a ir de 0,5 a 1,5 y el 2 de 1,5 a 2,5. ¿De acuerdo? Y el 3 de 2,5 a 3,5. De tal manera que lo que hago es repartir la recta de los reales, que en una binomial es discreta y toma valores aislados, los voy a repartir en continuo. ¿Vale? Fijaos, vamos a poner un ejemplo para ver cómo se transforma esto en la realidad.